Vamos con la tercera enseñanza de esta serie, el increíble amor de Dios. Hoy la enseñanza se titula Dos puntos focales. Con esta enseñanza usted va a poder tener más claro cómo es ese tema de que todos heredamos un pecado original. Es una inquietud que mucha gente tiene y cuando usted le comparte de Dios a mucha gente, la gente dice, por ejemplo, cosas como, pero si yo no le hago mal a nadie y yo no soy responsable de lo que haya hecho Adán y por qué y eso no me parece justo, etcétera, etcétera. Hoy vamos a entender un poco mejor. El texto base es Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. No se preocupe, no se me enrede, lea concentrado, que ya vamos a explicar esto de qué está hablando. Pues si la transgresión de uno, verso 17, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, este es uno de esos pasajes que usted como que dice, yo como que lo tengo que volver a leer porque como que difícil de digerir. Se lo voy a resumir así. Todo este pasaje se lo voy a resumir de la siguiente manera.
Este pasaje está hablando del primer Adán, esposo de Eva, y está hablando del último Adán, que es Jesucristo. El primer Adán fue nacido del polvo. Recuerden que el Señor tomó polvo para hacerlo, fue tentado y fracasó. Al fracasar pecó, al pecar trajo maldición. Cuando Dios le demandó cuentas, culpó a su novia, a Eva. Finalmente murió y fue sepultado. Pero el último Adán, que es Cristo Jesús, no es nacido del polvo, sino que es el Hijo eterno de Dios. Fue también tentado, pero salió victorioso. Él se hizo maldición por usted y por mí. En vez de echarle la culpa a su novia, se echó sobre sí mismo la culpa para justificar a la novia, que es la iglesia, somos usted y yo. Finalmente, el Señor Jesús, el último Adán, murió y resucitó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está resumido todo este pasaje que acabamos de leer. Vamos a hablar algunas cosas para que usted entienda estos dos puntos focales, que es como se llama nuestra enseñanza hoy. Adán pecó y al pecar trajo muerte. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual, la muerte física. Entró la enfermedad, entró la maldad, la separación de Dios por causa del pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? No se trata de un pecado en particular. Cuando la palabra de Dios habla aquí de que entró el pecado en el mundo por un hombre, no está hablando de un acto o de una acción particular. No, no, no. Cuando se habla aquí de pecado, se está hablando de la propensión, de esa tendencia inherente en usted y en mí a pecar. Nosotros somos pecadores por naturaleza, todos, todos, todos. Es decir, todos tenemos una tendencia natural a pecar. Todos los seres humanos. No hay excepción. Sus hijos, mi hijo, sus seres amados y queridos, todos, todos tenemos una naturaleza, una tendencia natural a pecar. Eso fue lo que entró en el hombre. Cuando la palabra dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por causa de ese pecado entró la muerte, esa muerte pasó a todos los hombres, a todos los seres humanos. Cuando Adán pecó, él se corrompió a sí mismo y en consecuencia murió. Este cuerpo es corruptible, es decir, cada día su cuerpo y el mío se corrompen. Es decir, se envejecen, se enferma, se deteriora, este cuerpo tiene debilidades, este cuerpo está invadido por la pereza,
por la inconstancia, por la tristeza, por la envidia, por la amargura, y ponga ahí en el listado lo que usted quiera. Entonces, la naturaleza del pecado y de la muerte de Adán pasó y sigue pasando a todos los hombres. Esa naturaleza corrompida viene pasando a cada uno de los seres humanos a lo largo de toda la historia. Heredamos esa naturaleza. Usted ve a un bebé desde niño, el bebé empieza a manifestar un comportamiento egoísta, dice mentiras, manipula y tiene la tendencia a hacer lo malo. Y si no, pregúntele usted a los que han criado, que yo sé que muchos, la mayoría, cuántas veces no han tenido que corregir, llamar la atención de sus hijos, que aunque siendo muy pequeños y aunque no lo hagan de pronto con una conciencia de maldad, necesitan ser corregidos porque de lo contrario se pueden terminar desbocando en su comportamiento. Eso es parte de esa naturaleza, esa tendencia natural a pecar. Aquí hay un hecho significativo. El ser humano no es condenado a muerte debido al pecado de Adán. Las escrituras dicen claramente esto. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre muere por sus propios pecados, no por los pecados de sus padres. Cada ser humano es personalmente responsable delante del Dios del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo 12? Que al tener nosotros una tendencia natural a pecar y pecar efectivamente, pues entra la muerte. El pecado entró por causa de un hombre, Adán. Y por causa de ese pecado entra la muerte. La muerte entendida como qué? Como lo que está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es muerte. Por eso la Biblia habla de los seres humanos y dice, hay unos que están muertos. En vida están muertos. Sus espíritus están muertos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque no entienden de las cosas espirituales. Simplemente se nos va pasando la vida, vamos viendo cómo luchamos, trabajamos para subsistir, tener cosas, lograr cosas, asegurar un sustento, etcétera, pero no nos detenemos a pensar en el hecho de que vamos a morir y con qué nos vamos a presentar delante del Dios del cielo. Ahora, cuando habla aquí de que y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, no todos, entiende usted mejor, los seres humanos que pisan este planeta Tierra son hijos de Dios. No todos. Todos somos creados, todos somos criaturas, todos, sin excepción, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, lo dice la palabra, usted lo puede estudiar e investigar en su Biblia. Somos hijos de Dios aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo. No es el que sigue una religión, ya sea cristiano, católico, adventista, mormón, testigo de Jehová, Jesús solo y tanta cosa nos inventamos. No, es el que sigue a Cristo de una manera completamente sincera, de corazón, dándole al Señor el primer lugar. Entonces, en este versículo 12, cuando dice que la muerte pasó a todos los hombres, entendemos por qué dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entendemos por qué dice la palabra en Primera de Reyes 8:46, no hay hombre que no peque. Todos somos pecadores, absolutamente
todos. Ahora, la prueba de que heredamos esa naturaleza de Adán es que el pecado y la muerte existían antes de la ley. Acuérdese que Adán, en la época de Adán no había todavía ley, es decir, no le había sido entregado al pueblo mandamientos y leyes, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Por eso dice en el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de la ley, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Me explico. Si usted sale mañana, varón, y mañana lo para la policía, y mañana solo pueden salir las mujeres, entonces el policía lo puede parar y decirle, présteme su cédula, le voy a hacer un comparendo y le vale casi 1.000.000 de pesos. Si usted trata de entrar a un centro comercial, en este momento no va a ser posible. Si usted hace una reunión familiar en su casa y está ahorita con la mamitis aguda por el fin de semana que se viene, de, según esta sociedad consumista del Día de la Madre, todos los días deberían ser el Día de la Madre, pero bueno, hay que mover el comercio y la economía de alguna manera. Entonces este domingo nos dice esta sociedad que es el Día de la Madre. Y usted se quiere ir para la casa de su mamá y se quiere reunir con sus hermanos y los tíos y los primos porque pues son su familia y igual usted piensa que ellos no lo van a contaminar, ellos son inmunes al COVID-19. Entonces, no va a haber problema. ¿De verdad, en serio usted piensa eso? Bueno, yo lo admiro por eso y le respeto. Pero si la policía se da cuenta que usted se está desplazando con su familia, con sus hijos, para reunirse con su mamita, lo cual es una completa imprudencia, eh, probablemente lo van a parar, lo van a multar, si va en su carro, de pronto se lo van a quitar. Hace 5 meses había libertad de moverse como usted quisiera, ahorita no. Hay leyes, decretos, normas que nos restringen. Y al existirlas, se nos puede inculpar de transgresión de una norma. Hace 5 meses no existían esas normas, por lo cual, si un policía lo hubiera parado a usted al ir en su carro o en un bus con toda su familia y le hubieran llamado la atención, usted que hubiera dicho, no, yo puedo moverme con toda libertad. ¿Dónde está la norma? ¿Dónde está la ley? No está. Entonces no le podían inculpar de pecado o de transgresión de esa norma. ¿Entiende mejor lo que dice el versículo 13? Pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, pues no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte. Fue la naturaleza pecaminosa corrupta del hombre, la naturaleza que cada hijo hereda de sus padres, y ese proceso comenzó con Adán. Fue esa naturaleza pecaminosa la que empezó a manifestarse en cada uno. Este proceso empieza con Adán. Adán fue el primer hombre creado por Dios y fue el primero en pecar y corromperse y cargar con el castigo de la muerte. Ahora, la importancia aquí de Adán es fundamental, es crítica. ¿Por qué? Porque Adán es figura, es tipo o es imagen del que iba a venir, del que iba a venir. Lo dice en el versículo 14, el cual es figura del que había de venir, es decir, de Cristo Jesús. En otras palabras, Adán y Cristo son representados como dos puntos focales centrales de la historia, como dos cabezas representantes de la raza humana. Hasta ahí espero ser claro. Adán es figura del que había de venir. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Note usted que el pecado es la causa de la muerte, separación de Dios, destitución de la gloria de Dios, estar condenado por la eternidad a, a ir al infierno. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado.
Pero Adán fue el autor, por decirlo de alguna manera, de una forma de apostasía, se apartó de la obediencia. Fue causa del pecado, de modo que Cristo Jesús es la causa de la justicia. Cristo, Cristo Jesús. Ahora, eso es lo que ocasionó a Adán al pecar. Pero aquí tenemos que hacer un contraste entre lo que hizo Adán y, por supuesto, lo que hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí. Entonces, a partir del versículo 15 en adelante, dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión muchos murieron, por la transgresión, el pecado de Adán, muchos murieron, pues por la justicia de Dios, por el don de Dios, por la justificación de Dios a través de Cristo Jesús, muchos hemos sido salvos y alcanzados, muchísimos más. Entonces lo que hace el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es contrarrestar lo que hizo Adán. El Señor Jesucristo revierte el pecado y la muerte. Cristo lo que hace es contrarrestar y revertir lo que Adán había hecho. El Señor Jesucristo hizo posible algo que nadie más, que usted y yo, podamos vivir hoy alcanzados por la justicia y vencer la muerte. Ojo, la muerte eterna. Entonces aquí hay un contraste muy fuerte, muy fuerte. El pecado de Adán trajo muerte, pero el don de Dios trajo la justicia. El don de Dios, ese regalo de Dios es la justificación. Recuerde, somos justificados. El don de Dios de la justicia es totalmente diferente del pecado de Adán. Lo que Adán hizo introdujo pecado y muerte para muchos, para la raza humana. Pero fue el Señor Jesucristo quien trajo justicia, salvación, redención y justificación a través de lo que Cristo hizo. El pecado de Adán, por un lado, trajo condenación. El don de Dios, por otro lado, trajo justificación. El don de Dios es diferente de lo que hizo Adán. Adán condenó a la raza humana, pero el don de Dios justificó la raza humana. Miren lo gloriosa que es la justificación. Cuando Adán pecó, su pecado fue juzgado y trajo condenación a todos los seres humanos, pero lo que Dios hizo es tan glorioso que sobrepasa todo lo que la mente humana pueda llegar a concebir. El don de Dios no solamente resuelve la transgresión y la condenación que trajo Adán, sino las muchas transgresiones. Por eso enseñamos, como lo dice la palabra, que usted y yo fuimos perdonados por nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. ¿Usted alcanza a imaginar eso? Es increíble, hermano, el nivel de falta de revelación de la palabra, que hablando y enseñando estos temas la gente se duerme y bosteza. Es tal el nivel de ceguera espiritual y de escamas espirituales que podemos llegar a tener, de vendas espirituales, que el diablo se encarga de que nosotros no entendamos, de que simplemente digamos a esta clase de temas, ajá, amén, mientras nos vamos adormeciendo, porque estamos cansados después de un día de trabajo. La palabra no nos aviva, no nos vivifica. Mal síntoma ese. Estamos hablando aquí de un tema fundamental para su vida y para la mía. Entonces, el hombre que es verdaderamente hijo de Dios, que confía en el Señor Jesucristo, es justificado de todas las cosas, de todo pecado, de toda corrupción, de toda condenación. Entiende mejor por qué dice la palabra más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna, 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 ninguna. ¿Entiende usted mejor por qué dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo?
Necesitamos al mejor abogado del universo para ser defendidos. Escuche y no se le olvide, porque usted y yo tenemos al mejor acusador del universo para ser acusados de noche y de día. De noche y de día. Al mejor acusador, que es Satanás, de noche y de día acusándolo a usted y a mí, delante del Padre. Por eso tenemos al mejor abogado, a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, ¿y qué de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados? En él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 39. Dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado de Adán introdujo el reinado de la muerte, pero el don de Dios trajo el reinado de la vida. Adán pecó y trajo el reinado de la muerte sobre todos los hombres, pero él solo era eso, un hombre. Pero el Señor Jesucristo era Dios encarnado. El Dios del cielo nos dio un don que trajo a su vida y a la mía vida abundante. Lo dice la palabra. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Cristo tenemos absolutamente todas las cosas. Todas, todas, todas. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En Cristo hay poder. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ah, qué pasaje es este, hermano. Qué pasaje tan impresionante. Tome nota de la cita, Efesios capítulo 3, versículo 20. Se lo repito. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escuche, según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que le pedimos, según el poder que actúa en nosotros. Pastor, ¿cómo así el poder? Según el mover y la libertad del Espíritu Santo en nosotros. Y a más conocimiento de la palabra, más poder hay, más mover hay, más libertad tiene el Espíritu Santo para moverse. Y es Cristo no solo el que nos dio una vida abundante, quien en Él tenemos todas las cosas, quien nos da un gran poder, sino que además es la provisión que necesitamos para todas las cosas. No, no es trabajo, no son clientes, no es más plata, es Cristo, es Cristo. Por eso dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4:19. Pero este versículo no habla de cosas materiales, de plata. Esto habla de cosas espirituales. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque si Dios suple todo lo que nos falta espiritualmente, usted y yo vamos a poder crecer, avanzar y la añadidura va a ser natural de todos los días, la provisión, la sobreabundancia, pero esa es la añadidura. Y en Cristo tenemos una amplia y generosa entrada
al cielo, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si este tema se lo hubiéramos hablado a muchas de las personas que han muerto en este tiempo, yo me pregunto, no lo sabremos nunca, yo me pregunto cuántas de esas personas realmente hubiesen eh, aceptado y escuchado. Quizás les hubiera parecido aburrido, les hubiera dado pereza, qué mamera, como decimos en Colombia. Pero entienda esto que está aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11, es una porción de la que usted se va a acordar cuando Dios lo llame a cuentas, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dígame si no es importante este tema. Y en Cristo, como si todo esto fuera poco, también tenemos abundante satisfacción. Entonces, les estoy diciendo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11, les estoy haciendo un contraste entre lo que nos dejó Adán, el primer Adán, y entre lo que nos dejó el último Adán, que es Cristo Jesús. Adán, ¿qué nos dejó? Muerte y condenación. Pecado. Pero miren lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Usted y yo nos tenemos que mover, a crecer, a disfrutar de todas estas cosas que el Dios del cielo nos ha dejado. Eso es lo que está pasando cuando una persona no quiere aceptar a Cristo en su corazón, hacerlo el único y suficiente Salvador de su vida, invitarlo a entrar en su corazón, pues lo que está haciendo esa persona es rechazar el don de Dios, la justificación de Dios, la justicia de Dios, la vida eterna con Cristo. El diablo es experto manteniéndonos entretenidos, ocupados, pensando y atareados en todas estas situaciones cotidianas de la vida, en dar respuesta a lo que vivimos, a pagar, a vender, a salir. Pero aquí estamos de paso, somos peregrinos. Por favor, piense por un momento en el paseo más largo que usted haya hecho. ¿Cuánto tiempo? ¿10 días, un mes, 2 meses, 3 meses? Por más largo que haya sido ese paseo, allá donde usted haya estado de paseo, era un turista, un peregrino de paso. La vida en esta tierra es eso. Aquí somos turistas, estamos de paso, nos comportamos como si fuéramos eternos. Grave error. Un día vamos a ser llamados a cuentas. El Señor tenga misericordia de usted y de mí. Entonces, este es un sencillo resumen de lo que se ha dicho. Por la transgresión de uno, Adán, vino juicio a todos los hombres para condenación y muerte. Por la justicia de uno, Jesucristo, vino el don de la gracia a todos los hombres para justificación de vida eterna. La conclusión aquí es que en este pasaje, que es uno de los más instructivos y sorprendentes de las Escrituras, la desobediencia de Adán convirtió en pecadores a todos los hombres, pero la obediencia de Cristo hizo justos a muchos. El Señor Jesús lleva una vida sin pecado porque nunca pecó, nunca desagradó a Dios ni una sola vez. Era perfectamente justo y era el único que podía pagar el precio exacto que se podía pagar por su pecado y por el mío. Recuerde usted que la ley en la antigüedad fue dada literalmente para señalar y resaltar aquello que era pecado o es pecado delante de Dios. Pero la verdad maravillosa acerca de la gracia de Dios es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Señor nos ayude a entender este y muchos temas más.
Vamos a estar haciendo un estudio exhaustivo de este libro de Romanos. Exhaustivo, riguroso. Necesitamos tener unos fundamentos doctrinales muy fuertes. Porque si usted tiene fundamentos doctrinales fuertes, toda su vida va a estar edificada sobre la roca. Decisiones que usted tome, negocios que usted haga, acciones que usted desarrolle, etcétera, etcétera. De tal forma que no se pierda las enseñanzas que vamos a estar teniendo. Señor, te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria y te damos a ti la alabanza. Te pedimos que estos temas, Señor, retiñan en nuestra mente. Damos gracias por tu increíble amor. Diste a tu Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y te damos a ti honra y gloria por eso. Gracias, Jesús. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, te damos honra y gloria. Ayúdanos a estar preparados, Señor. En el nombre de Jesús, a estar en santidad. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén.